Tú ya sabes que Tecambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com y usa nuestro código Encerroner para obtener una mejora en tu tipo de cambio. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 8 de marzo de 2022, Día de la Mujer, y por eso el programa hoy va a tener una estructura diferente. El tema del día va a ir en el bloque final. Ahora vamos con los cuidados, porque las clases presenciales han empezado ya en muchos colegios y quisimos conversar de esto con Daniel Torres, ustedes ya lo conocen, pediatra del Instituto Nacional del Niño, experto en bioética y vacunas. Tuvimos una entrevista con él hace unas semanas en las que absolvió todas las dudas sobre la vacuna infantil. Y queríamos empezar ahora preguntándole cuán tranquilos tienen que estar los padres con este retorno presencial de clases. Tienen que estar tranquilos. La tercera ola está terminando. Los casos, las hospitalizaciones, la ocupación de las camas UCI. Tenemos un 95% de profesores vacunados con sus 2 dosis y un 60% con 3 dosis. Y aún en los lugares como Puno, Lorito, Madre de Dios, Huancavelica, donde no se ha llegado al 60% de vacunados, aún ahí es seguro, porque los estudios hechos en Alemania en mayo del 2020, cuando no había vacunas ni para niños ni para adultos, demostró que no había diferencia en cuanto a la presencia de COVID en niños que asistían al colegio con los que no asistían al colegio. Este mismo estudio, muy parecido en Canadá, también demostró lo mismo. No había diferencia entre el contagio, la hospitalización y la muerte entre los niños que iban al colegio de los que no iban al colegio de manera presencial. La transmisión dentro del colegio es menor que en la casa. Cuando uno se contagia de COVID, la gran mayoría se ha contagiado en la casa. La posibilidad de contagio es el 20% cuando hay un contacto en la casa. En el colegio es el 0.8%. La gran mayoría de colegios que han tenido casos han sido porque se han contagiado en sus casas o en la comunidad. Especialmente los niños que asistían a fiestas infantiles, a reuniones familiares, a matrimonios. El colegio es seguro. La distancia de 1 metro es segura, según el estudio hecho en Massachusetts con más de 600,000 niños. Por eso, el retorno a casa de padres es muy seguro. ¿Los protocolos, las medidas tomadas por el Perú para este retorno a las clases son razonables o son excesivas o son insuficientes? Las medidas actuales para el reinicio de clases de 2022 son razonables, aunque han llegado tarde. Se debió abrir las escuelas hace 1 año o más. No hay excusas para que las escuelas estén cerradas. El Perú tiene una enorme deuda con la infancia y con el futuro del país. En general, los principios de seguridad, flexibilidad, descentralización están bien. Las condiciones en cuanto a las aulas que deben ser ventiladas y la distancia que deben haber entre los alumnos es el estándar internacional de 1 metro y eso es lo adecuado. Lo que sí debemos ya ir quitándonos la idea de el exceso de limpieza que se tuvo en un inicio de la pandemia. El alcohol, yo creo que más importante es el agua con jabón de lavarse las manos. Efectivamente, en estos 2 años pues ha habido un montón de situaciones, medidas como el alcohol, ¿no? Que han sido más teatro que otra cosa. Pero ahora mismo hay otros aspectos que no son exactamente parte del protocolo y que tendríamos que estar observando. Es importante recalcar la vacunación completa del personal docente, administrativo, de las personas que hacen la movilidad, tienen que estar completamente vacunadas. Los padres de familia y las familias deben estar completamente vacunados. Y eso va a ser en beneficio de los niños. Se ha visto que cuando se vacunan los adultos, los niños se enferman menos y tienen menos riesgo de enfermedad y de hospitalización. Por eso la vacunación hay que seguirla empujando para un adecuado inicio de las clases. Los protocolos en general son adecuados al salir en el transporte público, que se debe exigir al transporte público que el chofer y los cobradores estén completamente vacunados para permitir la seguridad de los niños en el momento del transporte, donde es un riesgo en el país. Y quizás la pregunta del millón, ¿qué le recomendarías tú a los padres que le digan a sus hijos? Primero que al colegio hay que ir con alegría, entusiasmo, a aprender, a divertirse, a jugar, a conocer amigos. Aprender a cuidarse. Y aprender a cuidarse significa que hay que usar correctamente la mascarilla, que hay que mantener la distancia de 1 metro, que los lugares ventilados y abiertos son seguros, que esta nueva realidad hay que adaptarnos y ellos tienen mucho mayor capacidad de adaptación que nosotros.
que expresen sus sentimientos. Muchos han estado aislados, muchos niños han perdido algún familiar cercano, muchos de ellos tienen cierto grado de depresión y ansiedad, y esto va a tomar mucho tiempo liberarlo. Por eso es importante que el niño sea solidario con aquellos amigos que tienen algún problema en la casa, algún problema de ansiedad, y poder acompañarse en este nuevo camino de inicio de las clases. Y que este año escolar va a ser diferente al anterior, pero va a ser un buen inicio para recuperar el tiempo perdido. El doctor Daniel Torres también nos pidió resaltar el rol de los docentes, que se tuvieron que adaptar a tantos cambios en estos 2 años, y por otro lado, también pensar en que quizás deberíamos pedirle perdón a nuestros niños y adolescentes por esta indiferencia histórica. El Perú es uno de los últimos países del mundo en regresar a las clases presenciales. Lamentablemente no sabremos el costo real de este absurdo, sino hasta dentro de algunos años. Ojalá a partir de ahora podamos recuperar algo de lo perdido. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple, descarga la app, ingresa tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 8 de marzo de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y ayer acabó la tercera ronda de conversaciones entre las autoridades ucranianas y las rusas, casi sin avances. Las exigencias del Kremlin en la mesa de negociación son 3. La primera, el gobierno ucranio debe reconocer a la península de Crimea como rusa. La segunda, las autodenominadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk deben ser reconocidas como territorios independientes. Y la tercera, debe ponerse en la Constitución un estatus neutral que le impedirá a Ucrania unirse nunca a ningún bloque occidental, especialmente a la OTAN. China se ha declarado dispuesta a mediar, pero continúa ojo firme junto a Moscú. A estas alturas, en realidad, lo más alarmante de esta situación es la cantidad de refugiados, 1,73 millones según las Naciones Unidas. El tránsito es tortuoso para salir de la zona de guerra. En las conversaciones que habían tenido por la mañana, pues Rusia había propuesto unilateralmente que los corredores humanitarios en los que se iba a hacer un alto al fuego, pues permitan la salida de civiles, pero solo a los que tengan como destino la propia Rusia o su aliada Bielorrusia, o sea, meter a los ucranianos a la boca del lobo. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha señalado que su país quiere mantener ya una comunicación directa entre ambos presidentes, porque ellos saben que el que toma las decisiones y el único que toma las decisiones es Putin. Y volvamos al Perú porque hoy se presentará el gabinete de Aníbal Torres ante el Congreso a pedir el voto de confianza. ¿Se lo van a dar? Ayer Pedro Castillo no parecía muy convencido, salió a invocar a los congresistas a trabajar por el pueblo, bla, bla, bla. Pero no parece muy difícil. La investidura de este equipo ministerial pues necesita solo 66 votos. Ya tienen asegurados de todas maneras los 45 del bloque oficialista. Pues los que faltan no parecen tan difíciles de conseguir. Hay congresistas que han puesto como requisito pues la salida del cuestionado doctor Agüita, Hernán Condori. Yo agregaría aquí que es una burla. El nuevo ministro de Transportes es básicamente la continuación del super ultra cuestionado Silva, muy engreidor de los congresistas. El caso es que la oposición en estos días parece estar completamente en offside, ¿no? Hubo una marcha por la vacancia a la que no fue nadie. Hasta ahora no han presentado la tan cacareada moción de vacancia contra Castillo, de hecho, porque ni siquiera han llegado a asegurar los 52 votos necesarios para que el presidente tenga que ir a presentarse al pleno. O sea, no llegan a los 52 para dar el primer paso. Menos pues van a conseguir los 87 que necesitan para vacarlo. Una noticia que no puede pasar desapercibida del Congreso, que es que ayer finalmente la Fiscalía sustentó ante la subcomisión del Congreso la denuncia constitucional contra Manuel Merino, Antero Flores Arauz y el ministro del Interior Gastón Rodríguez por las muertes de Inti y Brian y las lesiones de múltiples protestantes en las marchas de noviembre. Los implicados obviamente se defendieron, ¿no? Pero todos vivimos en tiempo real lo que pasó, nadie nos lo ha contado, la cosa está muy clara ahí. Y hoy es el Día de la Mujer y las noticias que tenemos pues en un día como hoy pues no son tan buenas. ¿Se acuerdan de Luis Jaime Castillo Batters, ex ministro de Cultura del gobierno de Vizcarra y docente universitario de arqueología?
A él solo se le recuerda básicamente porque en el 2020 fue denunciado por hostigamiento sexual, conductas inadecuadas y homofóbicas por diversas exalumnas peruanas y norteamericanas. Ahora resulta que Castillo está querellando por difamación a la arqueóloga Marcela Poirier, que, ojo con esto, no porque ella haya denunciado su caso personal, no, sino por haber visibilizado todos los casos en las redes, básicamente por postear en Facebook, ¿no? El exministro Castillo Batters le está exigiendo que pague 200.000 soles con 30 meses de pena privativa de libertad y 295 días de multa, bajo el supuesto agravante de que lo habría difamado por intolerancia por la posición académica que él tenía y por su método de enseñanza. Recordemos que este caso comenzó en el 2020 con un periodista norteamericano llamado Michael Walter, que compiló varias denuncias de alumnas en Perú y Estados Unidos que presentaron acusaciones directas contra Castillo Batters. Por ejemplo, una de las personas que dio su testimonio dijo que el exministro frecuentemente le decía a las mujeres que debían usar menos ropa en las excavaciones que hacían en el sitio arqueológico de San José de Moro, que Castillo Batters tenía a su cargo. El caso del exministro fue revisado por la Comisión Especial contra el Hostigamiento Sexual de la PUC, de la Universidad Católica, y se concluyó que había indicios de hostigamiento sexual, pero no podían iniciarle una investigación formal porque los hechos habían sido anteriores a la entrada en vigencia del reglamento de esa comisión. Entonces aquí es cuando entra en la historia Marcela Poirier, la persona que ahora ha sido demandada. En ese momento, cuando la Católica dijo que no podía hacer nada, ella envió una queja a la NAS, la National Academy of Science de los Estados Unidos, de la que Castillo Batters era parte, para que ellos tomen acciones y adjuntó los informes de la Católica. Y la NAS efectivamente decidió desafiliar a Castillo Batters. Ojo, entonces, en la demanda que le ha caído a Marcela se incluye lo que le envió a la NAS como prueba del supuesto ensañamiento, ¿no? Cuando en realidad la NAS lo que hizo fue su propia verificación para tomar ellos la decisión de desafiliarlo. Finalmente lo que hizo Marcela fue algo que podría haber hecho cualquiera, que es recopilar información que ya era pública. De hecho, es algo que nosotros mismos estamos haciendo en este instante. Por eso le están pidiendo 200.000 soles y que se vaya 2 años y medio a la cárcel. Y hay más sobre este día porque múltiples fuentes de la prensa deportiva han confirmado que Universitario de Deportes va a fichar a Andy Polo, un futbolista vetado de la Major League Soccer de los Estados Unidos, tras ser denunciado por su ex esposa por violencia de género y no cumplir con la pensión de alimentos para sus 2 hijos. Literalmente, ni bien se conoció la denuncia, su ex club, el Portland Timbers, lo suspendió y luego le rescindió el contrato. No se tomaron a broma ni el audio ni el testimonio de su esposa, en el que contaba que la había jaloneado, tirado los cabellos, metió un cachetadón, le puso el ojo morado, en fin, una brutalidad. El fichaje de Andy Polo aún no se ha concretado, pero que se hayan filtrado esas negociaciones justo en la víspera de este día, pues en verdad nos recuerda la necesidad de este día. Y como no podía ser de otra manera, este gobierno, que es abiertamente misógino, decidió celebrar a su estilo el Día de la Mujer. Ayer el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, no tuvo mejor idea que encabezar un reconocimiento por este día con un discurso sacado de 1950, en el que la idea central, alucinante, era que las mujeres eran simples apéndices de los hombres. Algunas de sus frases recopiladas por el periodista Alonso Zambrano. Considero a la mujer el factor primordial en la vida del hombre. El éxito de los grandes hombres es gracias a la mujer, su complemento. La mujer es la asesora que vela por el bien del esposo. La mujer que dio Dios para ser la compañera del hombre. Las mujeres están iluminadas por el hecho de dar vida. El hombre llega arriba gracias a la mujer que tiene a su lado. No por predecible en un gobierno como este, pues deja de ser francamente desalentador que este tipo de gente ni siquiera pueda darse cuenta que está básicamente viendo a la mujer como una mascota, cuya única ventaja por encima de una mascota es que te da hijos. Justamente por todas estas noticias que hemos visto en el Día de la Mujer, pues ya volvemos con un bloque especial de La Encerrona. Clase Popular y La Encerrona presentan curso de quechua urgente. Mi lengua originaria es quechua. Toda mi familia somos de quechua hablantes. Marlene Quispe, quechua hablante experta por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 10 módulos, materiales extra, reuniones para consultas con soporte en castellano y certificación. Tuparanchicama. Nos vemos. Tuparanchicama. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y ayer en la reunión del equipo de La Encerrona coordinábamos qué cifras, qué temas, qué cosas íbamos a mencionar hoy en este bloque. Hablar
una vez más sobre los retos que afrontamos las mujeres, sobre la inequidad de género, sobre la violencia sobre la mujer. La verdad es que me abrumó mucho la desesperanza, que creo que también sentimos muchas mujeres cada 8 de marzo que viene, porque muchas veces sentimos que las cosas no cambian, que todo sigue igual, como si este día también fuera un recordatorio desalentador. Hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, los medios difunden cifras, estudios, informen, todo tipo de información que habla que aún las mujeres nos acosan, nos matan, que ganamos menos que nuestros pares hombres, que el gabinete no tiene paridad. Ya saben, toda esta información que la verdad también desalienta y cansa. Y con esto no quiero decir que los informes y las cifras no sean importantes. Por el contrario, decidimos contactarnos con Josefina Miró Quesada, feminista, abogada, investigadora, quien hace poco lanzó el libro Ser Mujer en el Perú, el cual aborda las distintas problemáticas sociales a las cuales las mujeres peruanas nos enfrentamos en distintos ámbitos. Conversamos con Josefina para que nos cuente si en las cifras se refleja que ha mejorado o no la situación de las mujeres peruanas y también sobre la fatiga emocional que conlleva ser mujer en el Perú. Josefina, en líneas generales, ¿la situación de la mujer peruana ha mejorado en los últimos años? Yo creo que sería mezquino no reconocer los importantes avances que se han logrado en estos últimos años en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Hoy contamos con un marco normativo mucho más protector, más garantista, tenemos más delitos que antes no eran considerados como tales, como el acoso sexual, el chantaje sexual, entre otros. Tenemos procesos especiales que buscan no solamente sancionar a los agresores, sino también proteger a las víctimas a través de medidas de protección, que a su vez, permiten establecer medidas cautelares contra los agresores, en donde además se puede medir el riesgo en el que se encuentren y adecuar o graduar la respuesta que se ofrece a las víctimas sobrevivientes. Es un marco normativo sin duda completo, integral, que además no solo reconoce las violencias por razones de género, sino cómo estas violencias van a acentuarse en función de otras formas de discriminación, como por ejemplo la homofobia o la transfobia, o el racismo o el clasismo, entre otras. Entonces, el marco legal está a disposición ahí. ¿Por qué entonces, si vemos estos avances legales, muchas de las situaciones de violencia que hay contra la mujer no cambian? Yo creo que el gran desafío es todavía social y cultural en el intento por traducir ese marco normativo a la realidad. Porque al final el Estado no es un aparato abstracto, no es una entelequia, sino que está formado por personas socializadas en una cultura patriarcal, en una sociedad peruana donde 6 de cada 10 tolera la violencia basada en género, donde 1/3 considera que si una mujer es acosada es porque provocó que así lo sea, o 1/4 considera que es una mujer que una mujer tiene que necesariamente estar dispuesta a tener relaciones sexuales si es que la pareja así lo desea. Mientras vivamos en sociedades en donde sigan siendo prevalentes estas creencias y estas expectativas de comportamiento de mujeres y hombres de acuerdo a lo que tradicionalmente se ha creído que deben ser las mujeres y los hombres, mientras sigan siendo prevalentes, la base de estas violencias no va a poder, modificarse, ¿no? Como mujer, ¿cómo te sientes este día? Desde lo personal, ¿cómo sobrellevas esta fatiga, este agotamiento de tener que sobrellevar tantas trabas que tenemos en la sociedad? Yo creo que el Día Internacional de la Mujer me genera sentimientos contrariados, ¿no? Por un lado, me parece estupendo que sea un día que permita conmemorar los avances logrados y los desafíos pendientes para alcanzar la equidad de género. Es importante ver a tantas personas apoyando una causa que debería ser asumida como suya en la cotidianidad, pero a grandes rasgos es importante la visibilización de la problemática que existe en un día internacional como ese, ¿no? Pero a la vez también genera cierta desazón, no solamente por que se manifiestan ciertas narrativas en donde, por ejemplo, al abordar las violencias de género, se priorizan las formas más visibles y que se piensan son las más severas también, ¿no? Como la violencia física, sexual y los casos de feminicidios, y sin embargo suelen pasar inadvertidos, desapercibidos otras formas de violencia que no tienen tanta atención como las violencias psicológicas o económicas o el acoso u hostigamiento sexual o la violencia vicaria o la violencia institucional, etcétera, ¿no? Y genera también desazón porque da la impresión de que se está avanzando
en muchos campos, pero sin embargo todavía es visible, ¿no? Todavía podemos ver cómo existen personas que acceden a espacios de poder, autoridades, que todavía tratan esta problemática como algo nimio, como algo trivial, como algo sin importancia, ¿no? Entonces esos síntomas o esas señales dan la impresión de que tenemos que seguir bregando y que no es suficiente lo alcanzado, ¿no? Gracias Josefina Miro Quesada. Busquen su libro Ser Mujer en el Perú. No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos, así que llévensela a sus radios y televisoras locales y búsquenla en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con los amigos que no saben por qué seguimos luchando los 8 de marzo. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis, y es gratis gracias a todos los que yapean, a todos los miembros del canal de YouTube, y también gracias a todos los que se suscriben vía Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil, inténtenlo. Y hoy es martes musical, y no quiero despedirme hablando de lo difícil que es ser mujer, es algo que ya vivimos las mujeres todos los días, sino más bien también hablar de la fuerza que todas las mujeres llevamos dentro. Por eso quiero recomendar la canción Me Amo de la cantante Rusi. Les voy a leer lo que la misma Rusi explicó sobre esta canción. Trata de retratar lo que es amarse a una misma, sintiéndonos libres, fuertes y completas. En la canción me canto a mí misma y a mi reflejo. Aprendí que si no nos amamos a nosotras primero y a nuestra soledad, no podremos jamás amar plenamente a nadie más. Eso es todo por hoy. Esto fue Marcos Cifuentes y Romina Badoino en La Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. ¡Chau! El periodismo es sobre todo un servicio a la comunidad, por eso tenemos una cuenta en todas las comunidades, desde Telegram hasta TikTok sin dejar de lado ninguna. Hola, soy Claudia Guevara, gestora de comunidades de La Encerrona, y mi trabajo es escuchar lo que ustedes nos cuentan, opinan y necesitan. Son cientos de mensajes todos los días, y si te has sentido escuchado por nosotros, por favor considera suscribirte a nuestro Patreon o a nuestra comunidad de YouTube. Nos estamos leyendo.